más probable es que no juegues porque están Raúl y Morientes. Digo, no pasa nada, tú sí esto y me llevas. No va a ser que pase algo y pasó. Pues claro, unos jugadorazos, Raúl, Fernando Hierro, Luis Enrique, Guardiola. Y sí, así fue. O sea, al final tuve la suerte de vivir un Mundial y 2 Eurocopas. El día anterior a dar el sí al Atleti, yo me iba para Sevilla porque el Opera me pagaba la cláusula. A pesar de irme de la Real Atleti, yo era juvenil de segundo año. Era un mocoso, no tenía ni puta idea de nada, de verdad. Cuando tú tomas una decisión de cambiarte al eterno rival, tú sabes que aquí tienes que pagar un peaje, ¿no? Pero bueno, ahí tienes que decidir. Y yo creía que era lo mejor para mí. De hecho, lo sigo creyendo. Y joder, me sentí, la verdad es que tan arropado desde el principio que dije, a mí no me para nadie. Y así fue. Ofertas reales para firmar y marcharme solo he tenido 2. Barça en el 2004. ¿Quieres mandar un mensaje a Roberto Carlos? Un beso a Roberto Carlos. No, a ver, ¿por qué estoy yo aquí hoy? Hoy tenemos un fulano, nos han dicho que era un cachondo en el vestuario, le llamaban el mítico Gallo y fue Gallo antes que el Gallo de Twitter. Nos dicen que era la pesadilla de los preparadores físicos, de los laterales. Tenemos aquí a un tío que corre más que un chivato en un examen. Mítico Joseba Etxeberria Egunon. Egunon. Moduz, ongi etorri a los es que ricasco, un placer estar aquí con vosotros y charlar pues de un poco de todo, ¿no? Claro que sí. Siempre le digo a Jon, ¿sabe euskera? Yo también, podríamos hacer el capítulo en euskera. ¿Te animas o no? Yo me animo a escuchar y a hacer oído. Poco a poco, yo qué sé, yo que creo que podré empezar. Deciros que este capítulo lo vamos a hacer en Bilbao, al final es en Pamplona, cosas de la vida. La verdad que gracias por estar aquí. De nada. Te conocemos bastante desde que eras, pues muy chaval, porque yo me acuerdo de sus inicios. De los cromos. ¿Me conocéis? No sabéis quién soy. Eso es, Sí. eso es. Conocerme... Bueno, nos hemos conocido hace 5 minutos. Me conoceréis un poquito más hoy, Sí, seguro. Pero yo sí que he escarbado mucho en internet y te he visto que eras un chaval muy movido. Quiero saber cómo era Joseba de niño. Pues sí, muy movido, muy inquieto. Es verdad que fue todo muy rápido porque, bueno, yo pues estuve pues desde los 9 hasta los 12 jugando en el Elgoibar, el equipo de mi pueblo, y con los 12 años pues me ficha la Real, ¿no? Y estuve pues esos 5 años, pasé por todos los equipos de la Real muy rápido y recuerdo, claro, yo subo al primer equipo, tenía 17 años, no tenía ni carné, evidentemente, ni coche, ni nada. Y los traslados los solía hacer con Lucho Iturrino y con Alberto Albistegui. Claro, ellos ya pues lo sabían todo en el fútbol y yo era muy preguntón porque quería saber un poco cómo era todo, ¿no? Y bueno, me acuerdo que les solía dar bastantes chapas, ¿no? Porque, bueno, al final, pues, bueno, siempre he sido inquieto y sigo siendo también, pero bueno, ya con un poco más de calma, un poco más de madurez, aunque tampoco demasiada. ¿Y de dónde vienen tus aitas, tus padres? ¿De qué trabajos, qué entorno has tenido? Pues bueno, mi aita es del Elgoibar, mi ama es de Mutriku y bueno, mi aita siempre ha estado relacionado con la máquina herramienta, que bueno, yo pues entiendo que si no me hubiese ido tan bien el fútbol, pues hubiese acabado pues en alguna fresadora, ¿no? Con arranque de viruta y bueno, y siempre pues bueno, mi familia, bueno, mi aita y también pues mi tío y un poco pues el resto de la familia pues orientado un poco a esa máquina herramienta y bueno, y mi ama, pues ama de casa, ha sido la que nos ha cuidado a los dos, a mi hermana Betsabe, que tiene 3 años más que yo, y a mí, y bueno, una familia muy sencilla, que hemos vivido en el Elgoibar, muy futboleros todos, y bueno, y la verdad es que es un poco esa la historia de mis aitas. Hablando de futbolero, tu padre es súper futbolero porque vi fotos en las que os entrenaba de chiquis, ¿no? Sí, de pequeños. Sí. A ver, hemos sido muy futboleros todos. Primero mi aichicha Eulogio, que fue el autor del primer gol de Ipurúa. Ah, no sabía eso. Sí, Eulogio Echeverría,
Eibar 0, el Goibar 2 y metió el primer gol de penalti en Ipurúa, que bueno, yo no lo sabía hasta que un día me llamaron, creo que fue en el 75 aniversario del Eibar, que mi chicha ya había fallecido, pero le querían dar como una especie de obsequio por ese gol y tal, y estuve ahí y bueno, una historia muy, muy chula. Luego, pues mi aita también ha sido jugador, ha jugado en el Goibar, en el Mutriku, en el Vergara, mi tío también, bueno, todos mis primos hemos jugado, bueno, en tercera, segunda B y bueno, una familia muy, muy futbolera. Y eso, pues del Goibar, pero mi ama de Mutriku. Y mi abuela, la mujer de Eulogio, del goleador de Ipurúa, de Lodosa, Navarra. Ah, Sí, mira, yo tengo eso, sangre navarra. De Hostia. hecho, yo he estado muchos veranos en Lodosa, Sí. que solíamos ir a pasar el día a las piscinas de Cárcar. Me lo pasaba, sí, me lo pasaba muy bien, sí. Y en Lodosa estábamos ahí, sí. O sea, no sabía, ¿eh? Esa Sí. raíz en Navarra. Sí, 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 sí. Una mezcla. Sí. Ya lo creo. Recuerdo también de tu aita, es que me hace mucha gracia porque te llevaba también a carreras Sí. mientras ya estabas jugando a futbito. Pero hubo un día, creo que fue en Hermoa, que le dijiste, oye, aita, aquí Ya ya... se acabó. ¿Qué pasó ese día? A ver, no, la historia es que él, bueno, según él, era bastante mejor que yo, pero era vago, no corría y tal. Entonces él decía, joder, pues si consigo que mi hijo, que tiene más o menos buena pinta en el fútbol, que pueda pues tener un poco más disciplina que yo a la hora de correr y tal, empezó a apuntar a los diferentes carreras y cross en diferentes pueblos y tal. Y a mí no me gustaba correr, lo que me gustaba era ganar. Y cuando empecé a no ganar, pues claro, yo iba solo y normalmente, pues ya sabes, en las carreras pues hay pues como diferentes clubes, ¿no? Mm. Y hay como estrategias, uno tal. Entonces ya cuando yo dejé de ganar un poco habitualmente, a mí no me gustaba correr, me gustaba ganar y como seguía ganando, seguía corriendo. Pero ya cuando vi que nada, me centré ya en el fútbol. ¿De dónde te venía ese gen competitivo? Pues no lo sé, a ver, a mí siempre me ha gustado mucho competir y me sigue gustando, ¿no? Bueno, de hecho, pues mi mujer cuando no le dejo ganar a nada a mis hijas, pues me dice, oye, tal, ¿no? Esto es que tienen que darse cuenta de que las cosas cuestan. Y bueno, a ver, tampoco soy obsesivo, pero sí, me gusta mucho ganar, sí. Pero también relativizo mucho, ¿eh? O sea, creo que es importante, por un lado, cuando las cosas te van bien y te acostumbras a ganar, que es lo más difícil que hay en la élite, tampoco pensar que eso es por inercia, ni cuando tienes un bache de resultados, tal, tampoco pensar que todo es oscuro. Creo que es importante relativizar, ¿no? Y para eso lo que me ayuda mucho es el golf. El golf me humilla constantemente. ¿Ah, sí? Sí, sí, es un deporte maravilloso, pero es muy hijo puta. ¿Ah, sí? Muy, muy. Y cuando crees que ya estás muy bien, vas bajando el handicap, que es un poco tu nivel tal, y siempre hay un bache y te ponen los pies en la tierra, que es importante. ¿Qué es lo que más tiene así como de complejidad el golf? Porque yo veo que es el agujero, darle, no tengo ni idea, no juego en mi vida. ¿Qué es lo más...? Lo más difícil, pues tener esa regularidad, ¿no? Porque, bueno, golpes buenos, hasta los malos como yo le damos, pero tener esa... Y bueno, está bien, y yo lo aconsejo mucho porque no tienes, digamos, un desgaste físico. Entonces, jugadores que están en activo, que, bueno, el día de descanso, bueno, de hecho ya hay bastantes que juegan porque, bueno, te sirve también como un poco como terapia, ¿no? Porque Sí, ¿no? esas 4 horas o 4 horas y media que juegas, estás pensando solo en la bola y te dejas un poco los problemas que todos tenemos a un lado y sí, es un deporte que aconsejo mucho. Y creo que también se parece un poco al fútbol, ¿no? Porque la pelota y el balón están lo más lejos de tu cuerpo respecto al que manda, que es el cerebro, y eso
bueno, yo creo que por eso es tan complicado, ¿no? El hecho de que el mensaje llegue hasta la bolita ahí, no es con las manos, que está más cerca, sino está El lejos. próximo capítulo lo hacemos en un campo de golf. Sí, te lo iba a decir, tuvimos aquí a Joseba del Carmen, que es el Bueno, coach. Gaisca Toquero juega, Ah, pues juega de mira. puta madre también. Ah, mira, no Yo he lo estado, conocía. sí, yo he estado jugando con. Bueno, juega muy bien, ¿no? O sea, en Izqui, creo que algún familiar de su parienta es el que lleva todo. Bueno, toda la familia de su mujer son golfistas de. Ah, sí. Sí, sí. Ah, Pues pues nos ha contado. no. No, ¿No? no abro, Claro, ¿de qué no abrí prensa ese yo melón. ni Rarifi? Pues, No abrí Sí, ese sí. melón. Joder, qué Pues pena, Gaisca ahora- sí, juega y juega bien, ¿eh? Mm. Juega bien. Pues aquí tuvimos al coach de John Ram, el golfista, que es Joseba del Carmen, que de hecho era de... te das cuenta que todos Josebas son muy buenos. Todos Josebas ¿Que buenos. ¿De dónde era Joseba del Carmen? Joseba del Carmen de Vitoria. Ah, de Vitoria. Sí, lo que pasa que Santander tenía vínculo. Sí, A ver, yo a John Ram no lo conozco, no tengo esa suerte, pero sí tenemos un amigo en común que es Aritz Aduriz, que, Ah, sí. que ese sí que juega al golf. sí, ¿eh? Vamos. Así, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y de hecho alguna vez suele jugar con él Bien. y eso es una barbaridad. O sea, esos son auténticos genios. Sí, ¿no? Buah, eso es cosas imposibles de hacer. Los tenemos que traer aquí entonces, a los dos. Por videollamada. Sí, sí, sí. Pues sí, hay mucha gente que juega al golf, sí. Cada vez más, afortunadamente. O sea, aquí piensas que es más de cabeza que, Sí, ¿no? sí, que sí, sí. mental que Sí. físico. Sí, porque, a ver, digamos, el desgaste físico, a ver, hay desgaste físico, porque son 4 horas andando, pero no es, digamos, de subirte mucho pulsaciones, pero sí, bueno, creo que es importante. Yo creo que la gente se está dando cuenta cada vez más que no vale solo entrenar el cuerpo, ¿no? Sino la mente de saber un poco tus limitaciones, tus miedos, tus dudas, y bueno, y también creo que, no, es un deporte muy, muy, muy mental, sí, sí. Hablando de subir pulsaciones y así, me acabas de recordar, tú ya empiezas a destacar desde crío. ¿Llegaste en algún momento a tener ese pensamiento de decir, hostias, voy a ser futbolista? Ah, yo desde el principio. Desde el principio, Sí, sí. ¿no? A ver, yo, bueno, ves que más o menos te va bien, ¿no? Eres de los mejores de la Icastola, luego eres de los mejores del equipo de tu pueblo, luego te ficha la Real, con 12 años dices, parece que el tema va bien, ¿no? Y bueno, en ese periodo de formación que estuve en Zubieta, 5 años, desde los 12 hasta los 17, claro, yo empiezo en el Infantil Chiqui, que es el primer equipo de la Real, con 12 años, y me iba todo muy bien, pero hay dos momentos creo que un poco claves, ¿no? Yo empiezo a jugar en el EASO, que es el juvenil nacional, el juvenil B de la Real Sociedad, siendo cadete, claro, con 15 años empiezo a competir contra gente de 18. Y ahí, claro, todavía no estás desarrollado tal, si juegas bien, eres rapidito, pero y ahí es un poco ese primer momento de duda de decir, hostias, a ver si esto no va a ser tan fácil. Y después, siendo juvenil de primer año, con 16, cuando juego con el Sanse, con el filial de la Real, que juegas ya contra padres de familia, gente de 30 y pico, y ahí también. Pero bueno, te vas adaptando un poco y, a ver, evidentemente no tienes claro de que vas a jugar en primera división, pero bueno, ya cuando te empiezas un poco a comparar a los de tu generación, luego te empieza a llamar la sub-15 española, ves que bueno, que no desentonas, que estás más o menos al nivel y bueno, y ves que vas pasando pantallas, bueno, tampoco pensaba, no sé, jugar tan joven en primera división, pero bueno, esto es es un aprendizaje constante. Tampoco cuando me voy de la Real al Atleti pensaba que iba a estar 15 años ahí. Yo pensaba, bueno, pues a ver si me va bien, tal. Pero bueno, creo que es importante tener una hoja de ruta clara, pero es muy importante
disfrutar del camino porque, bueno, es lo que al final te va a hacer mejor y que tus metas sean cada vez más ambiciosas. Pero si era tu sueño de pequeño, cuando tú eras pequeño soñabas con ser futbolista de primera división. Sí, yo cuando, pues bueno, veía partidos en la tele y bueno, ibas a algún campo. Me acuerdo una vez que me llevó mi aita a la antigua Las Gaunas a ver un Logroñés Real Madrid y no sé, esa ilusión. A ver, es verdad que es muy importante y sobre todo a los chavales que tengan esa ilusión, ¿no? Es decir, ¿por qué no vas a ser tú uno de los que juegue en Primera División? Es muy importante eso, pero también saber dar esa información que es muy difícil, es un porcentaje mínimo. Entonces también hay que estar preparado un poco para esa frustración, ¿no? Decir, joder, tal. Pero bueno, yo creo que lo importante es ser feliz. Si yo hubiese trabajado en máquina de herramienta y hubiese estado jugando en División de Honor en el Elgoibar, pues también hubiese sido feliz. Yo creo que es una actitud más que una aptitud, más que el tener, digamos, esas capacidades, ¿no? Bueno, es un poco mi forma de pensar y creo que compensa mucho más en esta vida ser optimista que pesimista. Hablabas del Sanse, que sobre todo das el salto con esos padres de familia. ¿Te costó justo ese primer año, pero el segundo ya llegaste a ese nivel? Sí. Claro, yo era, era juvenil, 16 años, empiezas a jugar pues contra centrales de 30 y pico, que claro, tú estás muy verde y te cuesta adaptarte ahí, pero bueno, es verdad que Mikel Echarri, el míster, me ayudó mucho, porque bueno, él veía que podía ser futurible, pero todavía estaba muy verde. Y bueno, y era un filial no como ahora, que son de 18, 19, ahí pues estaba Unai Emery. Vale. Estaba Unai Emery, bueno, pues Gastés y había gente de 22, 23 y bueno, y al principio sí me costó, pero ya cuando vi que bueno, que me iba adaptando, es que fue todo muy rápido. O sea, al final date cuenta que yo estoy en Zubieta 5 años y juego en todos los equipos. O sea, normalmente la primera vuelta jugaba con un equipo, como seguía metiendo goles, iba tal, la segunda vuelta iba con otro equipo, ¿no? Y bueno, y fueron 5 años muy buenos, la verdad, y que tengo un recuerdo muy bueno. Y bueno, ya te digo, al final, en esos dos momentos es cuando te empiezan un poco las dudas, que también creo que es bueno, el, el decir, hostias, dudar no está mal, porque luego te ayuda bueno, a exigirte más y creo que es importante, ¿no? El hecho de ser muy ambicioso, pero en esos momentos de dudas, pues es cuando más tienes que currar y más cosas tienes que hacer, ¿no? Y es verdad que fue todo súper rápido porque fueron 5 años en la Real y te llaman para ir a Qatar cuando esos fulanos tenían 2 años más que tú Sí. y eras un chaval. Bueno, primero, estando yo en la Real, que tenía 14 años, me llama la selección española sub-15. O sea, y me acuerdo que en esa primera convocatoria solo estábamos dos sub-14, Iván Ania y yo, Iván Ania, entrenador del Córdoba, Ajá. y bueno, y luego hemos tenido una relación que este año por fin nos hemos enfrentado como entrenadores, que no lo habíamos hecho, y bueno, y siempre era, digamos, un asiduo a las selecciones, bien a la guipuzcoana, bien a la de Euskadi y bien a la española. Y sí, a ver, el tema del Mundial de Qatar, pues, a ver, yo creo que también me cambió un poquito la vida, ¿no? Porque, bueno, yo entonces tenía 17 años, el Mundial era sub-20, Eso es. yo estaba en la selección sub-18 española y el Mundial era sub-20, entonces se crea como una especie de selección sub-20 que estaba Antonio de Cochea de seleccionador
y no llama a ningún delantero de la sub-19 y me llama a mí, que estaba en la sub-18 a pesar de tener 17 años, ¿no? Y bueno, me llama y me dice, oye, a ver si estaría dispuesto a ir ahí. Digo, claro, no voy a estar. Me dice, a ver, lo más probable es que no juegues porque están Raúl y Morientes. Digo, no pasa nada, tú sí esto y me llevas. No va a ser que pase algo. Y pasó. Pasó que en el primer partido del Mundial Fernando Morientes se lesiona con una rotura muscular. Salgo yo y hago 2 goles. Y bueno, y sigo jugando y al final pues acabé siendo máximo goleador. Creo que eso bueno, facilita mucho pues la decisión tanto Betis como el Atleti para pagar mi cláusula, porque eso al final digamos que sí, yo había debutado en la Real, había hecho algún gol, era muy joven, bueno, parece que tenía buena pinta y tal, pero siempre hay algo que, digamos, que te agranda mucho la dimensión, ¿no? O tengo otra historia con mi fichaje relacionado a Pamplona, San Fermines, luego os contaré. Sí, hay que contarlo luego. Me lo voy a apuntar y todo. Sí, sí. Y sí, y eso fue un poco lo que, pues bueno, digamos que me cambió la vida, ¿no? El hecho de... O sea, te sales ahí en ese Sí. Mundial Sub-20 y entonces ahí es tu fichaje o sea, Sí, después... a ver, esto, yo debuto el 29 de enero del 95 con el primer equipo La Real, contra el Español, que ganamos 2-0. Digamos que de ahí hasta final de temporada estoy ya con el primer equipo, pero en ese transcurso es el Mundial de Qatar. Entonces dejo, digamos, de jugar con el primer equipo para ir allí y luego vuelvo. Y ya ese verano es cuando, bueno, primero, pues bueno, yo el día anterior a fichar por el Atleti o a dar el sí al Atleti, yo me iba para Sevilla porque el Opera he pagado la cláusula de mía y bueno, ya pues estaba como mentalizado, ¿no? ¿Cuánto era la cláusula? ¿Te acuerdas? 550 millones de pesetas, sí. Y bueno, apostaron ellos fuerte por mí con un contrato muy largo, pero el representante Roberto Ríos, central del Betis en ese momento, era muy amigo de José María Arrate, presidente en esos momentos del Atleti. Entonces, Roberto Ríos, como se entera de que el Betis igual va a fichar un delantero prometedor vasco y tal, se lo comenta a su representante se lo comenta a José María Arrate, oye, me ha dicho Roberto que tal, pero ¿cómo? ¿Pero cómo se va a ir al Betis tal? Y hacen como una especie de reunión un poco de emergencia para ver si ellos están dispuestos, deciden que sí y claro, a ver, es verdad que después de mi fichaje se arma un revuelo muy grande, pero en realidad a mí la vida me cambia poquísimo, porque yo seguía viviendo en casa de mis padres en el Güíbar. Claro, no es lo mismo ir a Sevilla a vivir tú solo, que bueno, sí, se va a montar mucho revuelo, pero bueno, yo seguía en mi casa, con mis aitas, mis amigos, y en eso no me cambiaba pues la vida, ¿no? Y bueno, es verdad que fueron momentos pues un poco delicados, no por mí, porque yo lo tenía tan claro que a mí no me afectó, pero bueno, un poco tu entorno, estabas todos los días en la prensa y bueno, tampoco fue muy agradable, pero os comento un poco la historia de San Fermines y bueno, claro, no había móviles. Entonces, estaba el tema del Atleti más o menos ya decidido y mi aita me dice, vale, vete con la novia y con otra pareja, veníamos a San Fermines el día 6 para el chupinazo y tal. Dice, cada vez que veas una cabina, pues llama, porque sí, tranquilo, tal. Y bueno, vamos a San Fermines, el chupinazo y tal. No me conocía ni Dios, nadie. Alguno igual que era Real, hombre, ese parece que se Echeverría, tal, pero no me conocía a nadie. Y bueno, y ya pasamos todo el día, pues imagínate, San Fermines, pues hechos un Cristo de calimocho, tal.
Y mi mujer, o sea, mi novia, que es mi mujer ahora, me decía, oye, que hay una cabina mañana o tal. Y a las 11 de la noche o así, me dice, hazme favor, cojamos, yo ya que está esto, llama, y estaba preocupada. Cojo, llamo, tal. Mi padre, tú eres tonto, ya te he dicho que estés llamando, tal, no sé qué, mañana a las 10 de la mañana nos presentan en Ibaigán y tal. Yo, hecho un Cristo, sí, hecho un Cristo estaba, ¿pero qué me estás diciendo? Tal. Sí, buah. Coger un taxi, tirar para allí. Hostias. Y el día 7 de julio firmo con el Atleti la presentación en Ibaigane, acaba todo y tal. Y digo al presidente, vale, ¿y cuándo me tengo que presentar? O tal. No, hasta el día 14, pues bueno, tenéis vacaciones y el día 14 empezáis la pretemporada con Stepanovic, con el... Y bueno, y voy para el Goibar y tal. A pesar que pasan Fermín de bueno. No, espera. Voy para el Goibar y tal y claro, se había cortado un poco el rollo pues porque yo me tuve que marchar y hablando con mi novia y tal y que hasta el día 14 ¿qué? ¿Vamos a ir otra vez para allí y tal? Ah, pues vamos. Bueno, o sea, me conocía a todo el mundo, me empezaron a mantear tal y estuve, a la vuelta estuve pues una hora así, nos volvimos porque no había forma. No. Fíjate lo que te cambia Ustedes. la vida del día 6 al 7. O sea, qué locura. Sí, A mí lo que me llama la atención de todo esto, Joseba, es que, claro, 550 millones de pesetas los deposita el Athletic como cláusula. La Real no se olía todo esto en el sentido de decir, hostia, el tío va a ir a Qatar, vamos a renovarlo. ¿Qué pasa ahí? ¿La Real no se lo huele? A ver, la Real cuando... A ver, yo había jugado 7 partidos en el primer equipo, había metido 2 goles y tal, pero... A ver, la Real cuando se entera que el Betis está dispuesto a pagar la cláusula tal, no lo veía mal, ¿eh? O sea, era el fichaje más caro de la historia entonces, ¿eh? Ah, vale. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que los problemas vienen cuando es el Atleti el que... Claro. Entonces Y cambia la ahí es cuando cambia todo y cuando no sé, se quiere un poco que la prensa me eche toda la culpa a mí y tal, que bueno, yo cuando tú tomas una decisión de cambiarte al eterno rival, tú sabes que tienes que pagar un peaje, ¿no? Pero bueno, ahí tienes que decidir y yo creía que era lo mejor para mí. De hecho, lo sigo creyendo. Porque, bueno, sí, en torno a mi profesión cambia todo, pero en torno a mi hábitat de vivir con mis aitas, estar en mi pueblo, tal, eso no cambia. O sea, cambia todo lo demás. Y bueno, al final son decisiones que tomas, ya te digo, tampoco pensaba que podría estar tanto tiempo en el Atleti, ¿no? Pero bueno, cada vez te vas encontrando más a gusto. Yo creo que el hecho de que, a pesar de irme de la Real Atleti, yo era juvenil de segundo año. O sea, era un mocoso, no tenía ni puta idea de nada, de verdad. Y no tenía ni carné, ni... Pero bueno, creo que mi rendimiento en el Atleti fuera desde el principio, desde la jornada 1, creo que ahí hay 2 claves. Una, que sigo manteniendo mi hábitat, mi entorno, pues bueno, mi zona de seguridad y después la acogida de ese vestuario del Atleti. Los Andrinúa, Urrutia, o sea, yo ya desde la primera semana de pretemporada, que encima era la primera pretemporada que yo hacía en un equipo profesional, ya los veía como si fueran mis hermanos mayores. Andrinúa, pues Urrutia, Cuco Ciganda, Bicho Alquiza, Aitor Larrazaba, el Goico. Pues claro, yo les había tenido el año anterior en los cromos. Es que es así, o sea, es así. Y joder, me sentí, la verdad es que tan arropado desde el principio que dije, bah, a mí no me para nadie. Y así fue. O sea, primera jornada en casa contra el Racing, ganamos 4-0, metí el 2-0, que encima fue el gol 3500 del Atleti. Dije, esto... Esa semana
hago los 18, vamos al Bernabéu, ganamos 1-2, nos ponemos líderes, meto un gol. Va, yo decía, ¿esto qué es? Qué fácil. ¿Esto qué es? Pero luego esa temporada sufrimos mucho. De hecho, nos salvamos en la última jornada de no bajar contra el Rayo, que metió Cuco los 3 goles. Y bueno, fue todo como muy... Empezó todo muy bien, hubo una destitución, le echaron a Stepanovic, era todo como el primer año, como demasiadas cosas pasaron, que yo creo que eso me ayudó mucho también a madurar y a saber de que estás en la élite, en el fútbol profesional. Esto ya no es solo un juego, ¿eh? O sea, ha habido cese de entrenador, bueno, pañoladas en San Mamés, unas pitadas de... Y eso al final hace que bueno, pues para un chaval como yo, pues espabilar muy rápido. Sí. Y mientras estaba pasando Es eso, muy interesante porque sí, me estoy acordando todo el rato, me vienen imágenes de tus aitas y tu hermana. Mm. Siguen en el Goibar. ¿Cómo viven tu fichaje? A nivel mental, de emoción. Bueno, a ver, yo creo que ellos sufren porque claro, de repente pues aparecer en la prensa, pues el debate la gente, que si para unos has hecho bien, para otros eres un traidor, pero bueno, yo creo que el hecho de ver a su hijo y a su hermano como tan tranquilo, tan seguro y tan no sé, tan cómodo por esa acogida de ese vestuario, pues bueno, me hizo, no sé, sentirme tan a gusto, que yo creo que a ellos también les... eso fue muy natural, ¿no? Sí, Todo. sí, sí. Fue mucho más natural de lo que la gente puede pensar con todo lo que se montó. Bueno, mis aitas y mi hermana siguen viviendo en Goibar. Bueno, yo cada vez que puedo voy, aunque vivo en Bilbao. Y bueno, así fue un poco la historia, ¿no? ¿Y pesó en la cláusula esa pasta? Porque ibas a decir, y no has acabado la frase, ¿fue el fichaje más caro o iba a ser de...? No, en este momento fue el más caro y luego ¿No el más caro de...? de la historia de la liga. Ah, de la historia de la liga. Sí, sí. Y luego ese verano, al final, el Betis paga 1.000 por Alfonso. Hostia, Ah, Alfonso. Alfonso. Ya, pues fui el segundo. Pero, Y ¿y es para ti un poco mochila el que hayan pagado tanto o no? no, a ver, por un lado, lo puedes, no sé, lo puedes enfocar a, vaya presión tú, que cuánto dinero tal, o por otro lado decir, joder, esta gente va de verdad, o sea, ha apostado fuerte por mí, por un chaval que, bueno, que ha empezado, pero tampoco no había certezas de nada, ¿no? Y bueno, y es verdad que yo me sentí muy, muy cómodo allí desde el principio. Eh, Tuve no sé, la sensación de que era mi sitio. También es verdad que mi carácter se parece mucho más al bilbaíno que al de Donostia o guipuzcoano y tal. Pues no sé, pues porque yo siempre he sido también muy, no sé, muy echado para adelante o muy seguro de mí mismo, no sé cómo llamarlo. Y bueno, y la verdad es que caí de pie ahí por lo a gusto que estaba y bueno, y esa ha sido un poco pues mi historia, ¿no? Que de hecho lo de Gallo te viene de ahí. Sí, bueno, a ver, la historia de Gallo... Cuenta. No, la historia de Gallo viene... Yo vivía en el Goibar, pero cada vez que podía, pues iba a Bilbao, ¿no? A ver un poco, pues bueno, cómo era la ciudad. Y una de las cosas que más me llamó la atención en Bilbao capital, que muchos entre sí se llamaban Gallo. Bueno, Gallo, mañana quedamos. Bueno, Gallo, tal. Entonces pensé, joder, todos se apellidan así o todos tienen el mismo apodo. Bueno, a día de hoy también hay mucha gente que, bueno, Gallo, ¿qué tal estás, Gallo? Y tal. Pero no a mí, a todos. Y al día siguiente, en el vestuario, pues le pregunté a Aitor Larrazábal, oye, Larra, una cosa y tal, joder, estoy yendo a Bilbao y tal, y hay una cosa que me llama la atención, la hostia, ¿y qué pasa? Oye,
todos, Gallo, oye, mañana quedamos Gallo, te llamo Gallo. ¿Eso qué? Me dice, cago en Dios, para Gallo tú. Y ese entrenamiento me empezó a llamar Gallo, empezaron a llamar Gallo y tal, y hasta hoy. Bueno, de hecho, a día de hoy hay muy poca gente que me llama por mi nombre. Digamos, de mi entorno, de... Sí, sí. Gallo. Interesante. Mm. Después, bueno, después, o entre este trayecto, selección española, Mm. un montón de partidos, un montón de goles, compartir vestuario ya con los Raúl, ¿no? González Blanco, Morientes, todos estos. ¿Eso qué supone? ¿Es ya un saltito más? ¿O como ya estabas en el Atleti todo fue también bastante natural? No, a ver, ahí también todo muy, muy rápido, ¿no? Date cuenta de que bueno, yo empiezo, o sea, debuto con la selección española con 20 años en un España-Rumanía en Mallorca, jugamos en el Luis Fichar, empatamos a 1 y meto el gol. Entonces, era, digamos, los preparativos para el Mundial de Francia 98. Y al final, pues empiezo a meter goles tal, y al final voy convocado al Mundial de Francia 98, pues claro, con unos jugadorazos, pues Raúl, Fernando Hierro, Luis Enrique, Guardiola, y yo pues decía, pues esto es... Y sí, así fue, o sea, al final, o sea, tuve la suerte de vivir un Mundial y 2 Eurocopas, encima con 3, digamos, seleccionadores diferentes, ¿no? La primera me lleva Javi Clemente, luego a la Eurocopa de Holanda y Bélgica con Camacho, y luego la Eurocopa Portugal con Iñaki Sáez, ¿no? Eh, bueno, es verdad que las Eurocopas están muy bien, pero el Mundial de, de Francia 98, ahí, o sea, dices, o sea, se para el mundo, y tú estás ahí dentro, o sea, es una sensación muy buena, y encima bueno, es verdad que hicimos un mundial pues muy malo con el partido de Nigeria, y fue pues todo muy, bueno, un poco, pero la verdad es que fue una experiencia muy buena, porque te ves que estás ahí con los mejores, ¿no? Y siendo pues un crío de 20 años. Y bueno, la verdad es que fue una sensación y una experiencia muy, muy buena. Y a nivel mental, seguías Gallo perdido, ¿no? Sí, O sea, llegaste a Francia y dices, aquí lo que sea. Sí, a ver, yo sabía bueno, que era difícil jugar, pero bueno, pude jugar pues ese mundial, y bueno, y la sensación, la verdad es que muy buena, ¿no? Bueno, estás en un evento pues tan grande, yo creo que es el más grande que hay, ¿no? El mundo del fútbol, y sí, son sensaciones muy buenas, sí. Dentro de ese vestuario de esa selección española, o bueno, de tu etapa, ¿quién es el que más te sorprendió como jugador? Es que había muy, muy buenos jugadores, o sea, muy, muy buenos. Bueno, Raúl estaba ya, que somos de la quinta, que él también tenía 20 años, ¿eh? Ah, Y somos de la quinta, sí. Y tenía un nivel, y me acuerdo Fernando Hierro también, Luis Enrique, Kiko Narváez, Alfonsito, había jugadores muy buenos, y luego atrás pues estaban pues Rafa Alcorta, Nadal, Zubi en la portería, bueno. o sea, yo me acuerdo todos de los cromos, tío. Sí, 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 no. Es que, ojo, ¿eh? Sí. Qué selección tú. Tipazos, sí, sí. Y de los seleccionadores, ¿quién te quedas? ¿Quién de esos 3 que has nombrado? Clemente, A ver, Camacho. los seleccionadores y todos los entrenadores que he tenido, a ver, todos tienen en algo que destaca, ¿no? Pues puede ser a la hora de motivar, la energía que te puede transmitir. Bueno, hay gente que tiene una lectura táctica del juego, no sé, de leer el partido, los cambios. Hay otros que, pues, esa gestión grupal para que nadie se salga. A ver, esos entrenadores que están a ese nivel, bueno, son muy buenos en algo seguro, ¿eh? Bueno, yo al final
he tenido muchos y muy buenos entrenadores en toda mi carrera y bueno, y ahora que yo soy entrenador, pues siempre intentas quedarte un poco con lo mejor de esas vivencias que has tenido, ¿no? Bueno, es que he tenido desde Luis Fernández a Jupp Heynckes, Stepanovic, que fue el primero, que no sé, de todos aprendes y, bueno, evidentemente creo que lo más importante es tener tú claro cómo quiere que jueguen tus equipos para luego transmitirlo y convencerte, porque claro, tu idea de juego, a mí, que me gusta el vértigo, el apretar, el presionar, no sé, que pasen muchas cosas en mis partidos, claro, tú tienes que convencer a algunos jugadores que igual no son de esa idea, que igual son más tranquilos, más de no sé, pues de tener posesiones como más largas y tal, y tú te lo tienes que creer porque si no, no le vas a, no le vas a convencer, ¿no? Pero yo ya te digo, he tenido, pues bueno, afortunadamente entrenadores muy buenos, muy buenos. Fueron 53 partidos en la selección, ¿no? Sí. ¿Te quedas con algún partido en concreto que te marcó? De la selección, a ver, yo me quedaría con el debut. O sea, debutar de titular y encima hacer el gol, pues sí, yo me quedaría, bueno, al final, a ver, el jugar también, pues un partido de un mundial o de Eurocopas, pero bueno, no sé, el debutar con gol, ese fue también especial. Ahí dijiste, y voy a llegar aquí. Vaya, te quiero decir que es que era una carrera que iba totalmente meteórica, ¿no? Una disparada, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que ha sido todo muy rápido, la verdad. Bueno, ya te digo, debutar con 17 años, ese mismo verano fichar por el Atleti, estando en San Fermines. Luego, pues bueno, el poder estar 15 temporadas en el Atleti, pues bueno, tampoco está al alcance de mucha gente. Y luego me retiro joven, o sea, con 32 para 33, ¿no? Que al final, pues bueno, pensaba que era el momento, veía que los chavales ya estaban apretando y digo, a ver, no sé, tengo una carrera más que suficiente y bueno, y también es verdad que no he tenido lesiones gordas, o sea, estoy operado del pubis y del hombro, pero lo que es rodillas, cadera, tobillos, que la gente... Y eso también me está permitiendo tener una calidad de vida muy buena. O sea, no tengo ningún problema en ir a correr, andar en bici, jugar al frontenis, hacer lo que quiera y desgraciadamente tengo muchos compañeros que están jodidos. Están jodidos pues porque, bueno, pues operaciones de cadera, rodillas y al final eso también te limita, ¿no? ¿Que podía haber continuado en el fútbol? Pues seguramente un par de años más, pero igual hubiese estado más cascado y no estaría tan bien. No. Ahora hablas que te marcó el partido del debut con la selección y con el Atleti. Yo sé que hay alguna final por ahí que se te enquistó. Sí, a ver, yo la espina que tengo es no haber podido ser campeón con el Atleti, pero bueno, o sea, yo echo la vista atrás y no me puedo quejar de nada. Si me dices un partido, evidentemente el partido contra el Zaragoza, que si la última jornada en San Mamés, que estaba San Mamés lleno, la feria de muestras con todas las pantallas lleno, o sea, había no sé cuánta gente, jugábamos en casa contra el Zaragoza y si ganábamos nos clasificamos para la Champions, cuando entonces solo la jugaban dos. Ganamos 1-0, metí yo el gol, bueno, fue terrible. El año del centenario además, bueno, y solo se clasificaban dos, ¿eh? Bueno, de hecho tuvimos que jugar la previa de la Champions contra el Dinamo de Tbilisi, que casi la liamos porque allí nos pusimos 2-0 perdiendo, nos pegan un larguero y al final metió Andoni Macel 2-1 que abría la posibilidad
y el partido de la repesca en casa ganamos 1-0 y también metí yo el gol. O sea, el año del centenario fue para mí muy, muy especial también. ¿Pones en el mapa Tbilisi o no? Georgia. Sí, ahí jugó Manu Ongu, jugó un Sí. amigo mío, jugó en el Dinamo de Tbilisi. Luego sí que está la final de Copa, ¿verdad? Sí, En esa sí que vi alguna final de Copa, imagen sí, que mete sí. Gaisca Sí. y luego remonta el Barça, ¿no? A ver, bueno, pues jugar la final con el Atleti y todos sabíamos que era muy complicado, porque el Barça tenía un equipazo. Pero bueno, nos adelantamos en el marcador, dices, igual, ¿y por qué no, no? Pero al final del primer tiempo nos mete el empate y allá Touré. Fíjate que vas empate en una final contra el Barça, pero y vimos que, buah, esto y el segundo tiempo que hace el Barça. Y bueno, ahí, a ver, fue un golpe de tristeza, pues porque veía yo que esa era la última oportunidad de poder ganar algo con el Atleti, pero con el paso del tiempo echas la vista atrás y eres consciente de que era muy difícil porque ese Barcelona era imparable. Era imparable porque bueno, de hecho, pues lo ganó todo. Lo ganó Es todo. Estete, ¿no? Sí, Era. lo ganó todo pues, con Guardiola y bueno, a ver, fueron lágrimas de tristeza, pues porque lo has tenido ahí cerca, ¿no? Pero bueno, ya te digo que no me puedo quejar de mi trayectoria en el Atleti. Habl- Y además creo que es la temporada que tú habías renovado gratis. Sí, no, bueno, yo renové y la siguiente temporada es la que juego gratis. Que en un principio no me dejaron, o sea, porque no está permitido. Ah, ¿no? No, tú tienes la obligación de cobrar el mínimo, que no sé, creo que eran 100.000 euros o algo así. Pero ¿qué pasa? Que yo hablo con la Fundación Atleti y si te permiten jugar si lo has donado. Vale. Entonces, claro, yo hablo con la fundación, decir, a ver, hablé con el club, por agradecimiento quiero jugar un año más sin cobrar y, bueno, la fundación, digamos, me lo permite, ¿no? Y de hecho, ellos me organizaron el partido de despedida, ¿os acordáis? Contra 100 niños, fue aquello una locura en San Mamés. Jugamos el primer equipo del Atleti, o sea, 11 contra 100. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entre medias de todo esto, también tienes una llamada o toco a tu puerta del Barcelona, ¿puede ser? A ver, yo ya sabes que como es el fútbol, pues cada verano pues siempre hay rumores de posibles fichajes y tal. O sea, yo ofertas reales para firmar y marcharme solo he tenido dos. En el Barça en el 2004, cuando estando en Alicante de despedida de temporada con el equipo, que teníamos la costumbre de ir pues, a diferentes sitios, me llama Chiqui Beristain, que era el director deportivo del Barça, que bueno, que habían decidido con el míster y tal que fuera yo el banda derecha. Y bueno, le dije, oye, te agradezco mucho, pero... Y Andoni Zubi, que era amigo de Chiqui, era nuestro director deportivo, sabía y bueno, y ahí es cuando, digamos, terminó de renovar con el Atleti y después en el 2007 una oferta del Everton que, estando en la Mikiz, me dice, oye, ha llegado una oferta de traspaso del Everton, ¿qué quieres que hagamos con esto? Tal. Digo, no, decirles que gracias, pero que no. Todo lo demás, algunos dijeron que cuando estuvo Camacho en el Madrid, porque como me llevaba la selección también, pero eso no, o sea, yo no lo he podido, no, eso no, solo esas dos. Ahora hablando del Madrid, ¿qué pasa con Roberto Carlos? Porque vi alguna imagen que teníais vuestros piques, ¿no? Roberto Carlos, pues, es que era increíble. A ver, yo sufría mucho porque era una máquina. Pero bueno, en San Mamés, más de un día también ya le hice algunas, ¿no? Ojo, yo me acuerdo un partido que, claro, era un portento físico que alucina. O sea, tenía unas piernas que, bueno, cada pierna suya eran las dos mías. Que jugaron un partido
creo que Japón-Brasil, y el sábado jugamos a San Mamés, y ellos creo que juegan el miércoles de madrugada o miércoles-jueves. Dije, va, de puta madre, este no juega, este no viene. Encima juego los 90 minutos y dije, va, este no. Y sacan el viernes la convocatoria y tal, y está en la lista. Dije, va, este vendrá pues con la expedición o... y dan la alineación y está titular. Digo, esto no puede ser. Va, dije, va, voy a empezar a tirar desmarques todo el rato tal que se va a fundir. Pues me acuerdo, el minuto 85, yo corriendo detrás de él y encima era muy risueño, él riendo tal, y digo, esto no puede ser. O sea, no puede ser. Al que acabé fundido fui yo. O sea, no sé. Sin duda alguna, el mejor lateral izquierdo que me he enfrentado yo, con mucha diferencia al siguiente. Era... me canso todavía ahora. O sea, físicamente era algo... Bueno, físicamente, luego técnicamente, el golpeo que tenía... Era una locura. Sí. Yo me acuerdo, claro, y yo lo tenía que seguir. Claro. Yo me acuerdo cada vez que jugaban de central zurdo, solía jugar al principio Sanchís, y luego Aitor Caranca y tal, y se le pasaba a Fernando Hierro, que Fernando Hierro tenía un desplazamiento tal, digo, aquí viene, a apretar el culo y a correr para atrás. El Bernabéu sufría más, pero en San Mamés alguna ya le hacía. Ya se fue con el recao. Sí, alguna sí. ¿Lo pasaste mal cuando ya dejaste el fútbol? No. Y he hablado con muchos compañeros y tal que, hostias, que lo han pasado mal. Yo no sé si porque lo tenía claro el año anterior y esa última temporada mía la aproveché para despedirme de los diferentes campos, de amistades que haces, no solo de rivales, sino de gente, pues que, claro, 15 años yendo a los campos. No tuve ningún trauma, no sé. Creo que era el momento. Tuve la suerte de despedirme de toda la gente. Bueno, tuve, pues, digamos, el reconocimiento, el cariño de la gente hasta el último día y bueno, a lo mejor también es porque ya tenía claro que quería probar el mundo de los banquillos, ¿eh? Igual puede ser por eso. Pero también es verdad que estuve, después de dejarlo, un año entero, o sea, sin hacer absolutamente nada relacionado con el fútbol. Ostras. Nada. Y eso también, pues te calmó. O sea, al final, pues bueno, el poder hacer planes los fines de semana con tu familia. Semana Santa, ya no sabía lo que era. Claro, estás toda la vida haciendo lo mismo. Y bueno, eso también yo creo que me ayudó a sentarme porque te queda el resto de la vida, ¿eh? O sea, al final... Sí. Bueno, pero bueno, tienes que hacer muchos sacrificios, evidentemente, pues porque el mundo profesional es un mundo muy, digamos, muy estricto y muy constante, pero vamos, somos unos auténticos privilegiados. El poder hacer de tu mayor hobby lo que más te gusta, que sea tu profesión, eso está al alcance de muy poca gente, muy poca gente. ¿Qué es lo que sigues haciendo ahora? Y está claro que tienes tu carrera como entrenador, pero claro, todo el tema de inversiones, todo ese patrimonio, ¿cómo has hecho? ¿Lo has delegado? ¿Lo llevas tú con gestión activa? Ahora estoy más encima, ¿no? Al final, bueno, pues en toda mi carrera deportiva, siempre mi representante ha sido mi aita. O sea, no... y bueno, y delegaba un poco en él, ¿no? El tema de, pues bueno, pues las diferentes inversiones y cosas que vas adquiriendo y tal. Y bueno, ahora estoy yo un poco más encima, ¿no? También es un mundo que tampoco conoces, ¿no? Y también te tienes que poner un poco al día, pues porque bueno, tú te has dedicado a jugar, pues has hecho X dinero, luego ese dinero pues se ha ido invirtiendo en diferentes pues, en diferentes cosas
Y bueno, y ahora sí estoy un poco más encima, pero bueno, es sobre todo, pues, no sé, intentar, pues, como digo yo, que las cosas, pues, que sea el sentido común, ¿no? El que decida. Porque tú, Joseba, eres más tradicional de decir, venga, meto en ladrillo, meto en fondos de inversión, te metes en cosas como cripto. ¿Qué tipo de inversor eres? No, a ver, yo ahora estoy, eh, digamos, intentando equilibrar un poco, porque bueno, teníamos, pues, sobre todo en ladrillo, ¿no? Pues en algunas viviendas y en algunos locales, y ahora pues intentando un poco equilibrar, ¿no? El poder, pues, bueno, meter en fondos de inversión, y bueno, y formarte un poco, de un mundo que es nuevo para ti, ¿no? Claro. Afortunadamente, pues bueno, puedes, tener un patrimonio que tu profesión te permite, y bueno, y está claro a ver, que te da seguridad, pero bueno, lo más importante es, pues bueno, ser feliz, ¿no? Y el tema económico es solo un punto más, pero evidentemente muy importante porque bueno, te permite, pues, cierta estabilidad, ¿no? Para poder, pues bueno, tener esa tranquilidad, pues económica, ¿no? Pero bueno, ahora, antes, la verdad es que no dedicaba nada de tiempo, pues porque, bueno, confiaba y delegaba todo en mi aita. Y ahora, pues ya que mi aita pues también, se está haciendo un poco más mayor, pues estoy un poco más encima, ¿no? Pero bueno, tampoco me obsesiono, ¿eh? O sea, ¿Y tema de negocios has hecho alguno? ¿Un bar, una no, tienda? No. no. Bueno, en su día hicimos, un gimnasio en Bilbao, pero bueno, también es verdad que sin tener ni idea, digamos, de negocios, yo siempre he tenido muy claro el no invertir en hostelería, porque entendía que si eres un bar, un restaurante, tienes que estar encima. Y como no puedo, pues bueno, No me meto. no me he metido, no, en eso. Ahora ya tu última época ha sido en el Eibar, lo más reciente. ¿Dónde te ves de aquí a 6 meses? Joder, si algo he aprendido, en el mundo del fútbol orientado al entrenador, de que no puedes pensar más que, en el siguiente partido, que se dice partido a partido, pero yo es que te diría de entrenamiento a entrenamiento, porque bueno, desgraciadamente se ha convertido en una profesión de riesgo, porque es una pasada bueno, y esta semana también ha habido destituciones, sobre todo en segunda división. Eh, no lo sé, la verdad. Es que yo empiezo a entrenar en Lezama, estoy entrando a la Baskonia, que es el segundo filial. Luego de repente, Goiría me llama para ir a la Morevieta. Luego en febrero de esa temporada, me ficha el Tenerife, que bueno, que en esa etapa mía de Tenerife también, claro, tengo una anécdota que yo siempre he sido muy echado para adelante, muy, muy decidido, muy seguro, y por eso me llaman el gallo. O sea, pero, en el avión Bilbao-Santa Cruz de Tenerife, con 41 tacos ya, no tenía ni 16 ni 17, claro, son 3 horas de viaje, y pensando, digo, hostias, no has vivido nunca fuera de Euskadi y no has vivido nunca solo. Digo, joder, a ver, claro, al final ahí empiezan las dudas, decir, joder, a ver si... Luego estuve de puta madre, ¿eh? Estuve muy bien. Pero por eso te digo que al final, eh, todo es un aprendizaje, y tienes que estar siempre preparado para ver lo que te puede surgir, ¿no? Y en el mundo de los banquillos, pues, especialmente, ¿no? Bueno, ahora dicen que en la primera destitución que me pasó en Tenerife, ya puedes decir que eres entrenador, y en la segunda, que me ha pasado ahora en el Eibar, ya puedo confirmar que soy entrenador, ¿no? Por lo tanto, no sé lo que pasará en el futuro.
Lo que tengo claro es que me apasiona entrenar, o sea, y quiero seguir entrenando, pero no, es que no tengo ni idea, ¿no? Bueno, ahora desconectar, resetearme, cargar pilas y bueno. Lo que veo que a nivel emocional lo has llevado bien, la destitución, ¿no? Sí, al final, a ver, por un lado, a ver, te da pena porque no sé cómo decirte, es que al final te están echando de tu puesto de trabajo, ¿no? Pero eres consciente de que las reglas del juego son así, ¿no? Quizá desde la perspectiva del futbolista es diferente, porque si tú firmas un contrato de 2, 3 años, es muy difícil que te echen, o a no ser de que hayas armado una gorda. Pero en el mundo de los banquillos, pues ya ves, ¿no? De hecho, hay equipos que tienen 3 entrenadores en una misma temporada, especialmente en segunda división, y algunos hasta 4. Bueno, las cosas son así, ¿no? A ver, me da pena, pues porque al final estaba muy, muy contento. Es verdad que esta segunda temporada no han salido las cosas, han sido muy regular, pero también es verdad que la temporada pasada disfruté muchísimo. Es verdad que nos quedamos a un punto del ascenso directo, pero esa sensación que tuve la temporada pasada de lo que yo tenía en mente en verano, en la pretemporada, cuando me ficha el Eibar, cómo quiero que juegue este Eibar, y eso sí lo conseguimos, ¿no? Y bueno, y sí, hubo partidos, especialmente en Ipurúa, que yo suelo estar de pie porque soy muy, muy eléctrico y tal, pero hubo momentos de algunos partidos que estuve como 5 o 10 minutos sentado sin decir nada, observando, disfrutando de mi equipo, y bueno, ha habido un poco las dos caras, ¿no? Este año ha sido todo más difícil, no han salido las cosas, hemos probado de todo, desde cambiar jugadores, sistemas, bueno, al final cuando... Y bueno, y al final tengo, no sé, la conciencia tranquila de que lo hemos dejado todo, hemos probado todo lo que hemos podido, no han salido las cosas, y pues mira, pues, también se aprende de eso. Ahora estoy en el proceso de analizar los partidos de esta temporada, porque creo que es bueno mirarte a ti mismo y ver qué cosas a día de hoy, sabiendo un poco el desenlace, qué cosas mantendrías, qué cosas modificarías para el siguiente proyecto que te venga, pues que seas mejor. Vale, había un momento que decías 5 o 10 minutos que estuve ahí y tal, digo yo, igual saltaba por la banda y empezaba a correr de No, extremo. ¿Quieres que demos una vuelta en la furgoneta? Venga. Sí, venga. ¿No? Venga, a ver. ¿No has dicho que tenías una anécdota en Tenerife? Digo yo, otra vez con los carnavales de Tenerife, alguna que liaría. No, espérate. Yo firmo por el Tenerife en febrero, y al día siguiente empezaba el carnaval. Vale. O sea, ya suena bien. ¿Qué pasa? Que nuestro primer partido fue Tenerife-Córdoba, que nosotros estábamos a un punto del descenso, que el que empezaba el descenso era el Córdoba, y jugábamos, claro, era pues de tensión, pero ese partido salió todo bien, ganamos 5-1, y bueno, y al día siguiente entrenábamos, y al de 2 días íbamos a dar descanso, y me vienen los capitanes y me dicen: mister, te has equivocado. Y yo: ¿en qué me he equivocado? No, es que mañana no se puede entrenar, que es el día gordo hoy aquí y tal. Y ya vi que, joder, pues deberíamos a pedir, joder, hemos ganado tal, a ver si nos podías dar estos 2 días. Digo, pues joder, hemos ganado 5-1 tal, pues venga, vale, 2 días. Y pues tuvimos que ir nosotros también, el cuerpo técnico, pues a comprar disfraces, y es una pasada, la verdad, Sí, ¿no? Son 2 semanas de un ambiente increíble, sí.
O sea, era época de carnaval, aquí estamos con la funloneta, nos vamos a dar una vueltita, 3 cilindros, Joseba, Vale. de mayor y menor diámetro, el de menor diámetro 3 puntos, 2 puntos y 1 punto en cada uno. Hay una pregunta y Sí. palabra fulana de ley es decir la verdad. No se miente. Decir la Así verdad, que, vale. sí. Primero John, ¿Entiendo yo? acuérdate del tiro de cámara, o sea, tiene que estar Ahí está bien. Ahí, vale. Sí, vente más para aquí. Te lo pongo complicado, ¿eh? A ver si fallas las 3. Ahora, disfruta, me cago en ¿Y, Dios. y si sacas un 5 o un 6, qué? No, es encestar, ¿eh? Encestar. No tirar así, sino encestar. Es encestar. Ah, vale, vale, Era vale, claro que vale. sí. Ah, vale. Ole, un puntito, John? Hostia, tengo la mano fría, ¿eh? Tengo que calentar la muñeca. Vamos a ver. Abascal, Pedro Sánchez o Feijó. ¿A cuál pondrías de entrenador del Athletic por un día? Mira, tío, Osasuna. Por un día solo para ver el caos que se montaría. Hostia, Abascal, clarísimo, Pedro Sánchez o Feijó. Clarísimo. Te has mojado, John. Y encima de los Asuna aquí. Songi. A ver, John, entonces, un puntito. Venga, segundo lanzamiento. Cambora, Qué mal. Uts. Oh, Uts. que tengo la muñeca fría. Vale, John. Pues un puntito. Vamos a ver, yo me lo echo más aquí, favorezco a cámara y a mi mano izquierda. Y yo también con la izquierda. No. Soy zurdo. No quiero. Pues el tiro Tengo de ventaja yo. Tengo ventaja. Va ganando Fizz tú. 2 puntos. Es juego contra Enrique. Juego con. Sí, 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 sí. A nivel, otro nivel. ¿A quién le metías o le meterías un buen zartaco antes? ¿A Roberto Carlos? ¿O a Raúl? Asencio. ¿Quién es Asencio? Asencio ese es el Central. Ah, la hora. Ahora sí. Ah, Sí. No, al último yo sí no lo conozco apenas, sé que ha empezado a jugar ahora. Hombre, Roberto Carlos, eso, lo de la risita que le veía, pues un zartaquillo le hubiera metido. Además, yo era un paquete, pero metía hostias, ¿eh? Y llegaba tarde a todos lados. A Roberto Carlos, bueno, es que ni lo hubiera pillado. A mí Roberto Carlos me Va. encantaba de crío. Sí, ¿no? Muy bueno. Cromos y todo era... Sí, sí. ¿Y último tiro? Ah, no, último no, me quedan 2. Buena. Un punto. Otra vez Aro, ¿eh? Claro, sí. Si tuvieras que elegir entre cenar con Elon Musk o con Florentino Pérez, ¿con quién irías y qué le preguntarías? Pues iría con Elon Musk, intentaría, joder, meterme en algún negocio con él. En inglés, claro. En inglés, sí, porque yo soy muy gallo también con el inglés. Inglés, venga, inglés. Yo Ustedes- tiraría para Florentino, ¿vale? Ya, es que Florentino, como estoy en Madrid, yo sé que algún día lo voy a ver. Mira que entonces- Roster, ¿no? Ese en inglés gallo, ¿no? Sí, roster. Sí. Eso es. Venga, último ya. Otro punto. Joder, está. Has metido, estoy en racha, ¿eh? Todo. No sea el mismo, ¿no? No, lo he dejado ahí. Si tuvieras que irte de fiesta con un entrenador tuyo, claro. Claro, yo aquí Ah, sí. de... ¿Con quién te irías y por qué? Yo luego respondo mis entrenadores. Bueno, de los que conozco de... Pues como aficionado de... Eso de aficionado, ¿con quién te irías? Hostia, yo me iría de farra con Enrique Martín Monreal, tío. A ver qué pasa por ahí. O sea, cosas pasarían. ¿Tú con quién? Enrique sería una buena opción, pero yo tengo muy buen trato y lo quiero mucho a Onésimo. Ah, Onésimo. De tu Vale, Toledo. vale. Y es un crack. Sí, sí, sí. Y es muy buen entrenador. ¿Dónde está ahora, Onésimo? Pues ahora no sé. Después de que le perdí la pista, sé que estuvo en el filial del Celta. Nos pero ahora no sé. enfrentamos nosotros Sí, al semifinal del playoff. Ahora- Altabé y Valeti. Sí. Ahora no sé dónde está. Ahora yo, ¿no? Sí, Ahora tú. Ánimo, Joseba. vamos. Hostia, le hemos puesto complicado, ¿no? Una. No, Mancho. Sí, buen gancho, ¿eh? Sí. Si tuvieras que elegir entre cenar con Elon Musk o Florentino Pérez, ¿con quién irías y qué le preguntarías? Bueno, Con Florentino, sí. igual ha cenado con alguno. Con Florentino creo que, a ver, es uno de los personajes más importantes de, yo te diría que la historia del fútbol, ¿no? Bueno, me gustaría que me explicara el por qué para el fútbol español él cree que sería bueno la Superliga. Vale, esta buena pregunta. Yo Sí, no lo porque- creo, sí. creo que sería bueno para los que jugarían, Mm, pero para el resto creo que no. Claro. Y bueno, eso es lo que le preguntaría. Qué Vale. interesante. Pues segundo tiro, te quedan 2 más. Que de hecho uno de los invitados que vino aquí fue el hijo de otro expresidente del Madrid, de Lorenzo Sanz. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Estuvimos No he estado con él. ¡Oh! ¡Ole! Una. 2 puntazos. Encima juego con el aro del 1, ¿eh? Yo antes jugaba básquet también, ¿eh? Ah, sí. Pequeño, sí, Me de base, metías, jugaba de base. Vaya, sí. tú, le picas Claro. todo, lo que quieras. ¿A quién le metías un buen zartaco antes? ¿A Roberto Carlos o Raúl Asencio?
Hostia, Roberto Carlos ya Pues te- a Roberto Carlos sin duda. ¿Verdad? Sí, más que nada porque él me pegaba bastante. Y así, bueno, para que la distancia fuera menor. ¿Verdad? O sea, llegar a empatarle a golpes no puedo, pero sí. Esas patas que tenía, madre mía. Pero bueno, nos llevábamos bien, ¿eh? O sea, tampoco... Sí, ¿no? Sí. Por la última, Joseba, y terminamos. Ánimo, tocayo. A ver si meto en la de 3, ¿eh? Eso. ¡Buah! Fallo. Es a 0. Y Entonces hemos quedado 1 más 2 y está 0. Pues es tu turno, Joseba. Si tienes algo para preguntarnos, tú eres el entrevistador ahora. Claro, Final la fuloneta. de cualquier cosa, ¿eh? No. A ver cómo surgió un poco la idea esta vuestra de que me parece cojonuda, Mm. de qué os conocíais, quién os empezó a tener esa... Y si habéis tenido alguna relación con el periodismo, a ver, el por qué estoy yo aquí hoy. Mira, lo primero, aprovecho el guiño para Nacho Zabal, porque estás por aquí Sí, gracias a él. Un grande, Nacho. Le mandamos Sí. un abrazo a Nacho, muchas Sí. gracias. Y lo segundo, viene todo porque yo de inicio tenía un podcast con unos excompañeros de la uni Vale. y todo venía porque yo después de la uni, joder, pues, ¿qué hago? ADE, me voy a banca, empresa privada, y yo decía, hostia, tío, que por aquí no es. No es. Ya. Y claro, tuve que pasar por una travesía del desierto que mandé todo a tomar por saco. Entonces, uno de los proyectos en los que me metí fue un podcast porque me metí en el mundo del desarrollo personal para saber qué hostias me pasaba y por qué yo estaba desalineado en mi vida. Entonces, todo eso que estudié de forma autodidacta, por así Ujú. decirlo, pues lo quise vomitar en un micro. Y ahí apareció John porque le vimos en redes, uno de mis excompañeros de ese primer proyecto del podcast, Vale. pues que le metía al tema del desarrollo personal, vi libros que había leído igual que yo y joder, era de Osasuna. Entonces yo lo conocía yo como aficionado y le tiré ficha por Instagram, dio bola, hicimos 2 capítulos y ahora te paso a ti la pelota. Sí, y justo a mí me enganchó también mucho los capítulos que me hizo, el tema que tocaban, crecimiento personal, libros, cosas que me interesan a mí mucho. Y dije, joder, aquí hay algo. Sí, yo me he dedicado también toda la vida al fútbol, pero aquí hay algo que me gusta, ¿sabes? Notaba algo que me llamaba. Casamos muy bien los dos, ¿sabes? Cuadramos muy bien caracteres y yo dije, joder. O sea, ¿no os conocíais de antes? No. Ah, no, ¿eh? No había visto jugar al fútbol Ah, ni hostia, yo pensaba que sí. No. Yo de fútbol, David. Me Vale, conocía vale, de vale, fútbol vale. y yo a él de nada. Y en pandemia nos conocimos, él me tiró la ficha, ya hicimos contacto, grabamos y tal. Y en ese proceso él dejó ese proyecto, estaba a punto de acabar, y yo ya tenía ese tufillo y le dije, oye, Joseba, ¿y si hacemos nosotros, continuamos con esto y algo diferente, que se nos vea en YouTube, en cámara? Y ahí empezamos a darle forma. Y sí que es verdad que todo viene de que, bueno, él aparte de todo esto es actor, él vive en Madrid y es Sí. actor, y a mí también me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho el aprender a comunicar mejor, a cuando ves a alguien el escucharle bien, el que quiere expresar, entonces se juntaron como muchas circunstancias que dijimos, joder, vamos a intentarlo nosotros, y así empezó. Bueno, y lo del pádel, coméntale también. Ah, el pádel también. También iniciamos justo en ese momento un negocio juntos. Tenemos un centro deportivo en ¿Ah, sí? Arezu, en Sacana. Sí, 3 pistas de pádel y un crossfit. Y, o sea, que fue todo muy loco porque no nos conocíamos de nada y de repente empezamos 2 proyectos Sí, pero juntos. fue todo como muy natural, ¿eh? Sí, o sea, sí. fue como una etapa de ligoteo normal, luego se formaliza, o sea, que no fue Casamos bien. al día siguiente decir, venga, montamos No, un pádel. no. Fue todo poco a poco, una entrevista, luego al rato fue otra. Otra. Sí, Al tiempo. pero casamos bien, ¿sabes? Sí. Intereses en los mundos que estábamos los dos que nos gustaba y fue Sí. como que Muy bien. predestinado. Pero hace 4 años, ¿eh? Sí, hace Y claro, a raíz de John conocí a Nacho y con Nacho también, joder, pues a raíz suya, que ahí siempre le estaré eternamente agradecido, pues una amistad muy bonita también. Sí. Porque Nacho también es de este rollo. Sí. Nacho es un grande. Ah, es un fenómeno, un fenómeno. Sí. Nacho está ahí en La Rioja, si estuviera aquí en Pamplona. Pues Más bueno. cerquita. Pues a ver ahora un poco, yo sé dónde te podemos encontrar en redes, aunque si antes tienes un mensaje para la audiencia, algo que se te haya quedado al tintero, Tintero. si le quieres mandar un mensaje a No, Roberto no, no. Carlos. Un beso a A ver, Roberto Carlos. No, a ver. A ver si viene aquí a fulano. Un mensaje a todos, me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Ya sabía que iba a estar a gusto por toda la información que tenía y nada, pues que está siendo un placer. Solo eso. ¿Redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? A ver, estoy un poco en todo. Pues Instagram,
Facebook tengo también, aunque lo utilizo menos. X, bueno. Instagram, Joseba Echeverría, o como es para buscarte, sí. Joseba Echeverría. Ahora tenías que hacer un programa en la ITV. No, tanto no. Grande, Joseba, pues nosotros ya nos conocéis, @losfulanos_podcast, tanto en Instagram como en TikTok. Tenemos una web, losfulanos.com, una newsletter. Ahí, John, ¿qué nos cuentas? Porque hay Escribo yo, novedades. sí, hay novedades. Un email semanal era antes, contando cositas del invitado que nos contaban aquí y adelantando quién iba a ser. Ahora van a ser 2 emails y en uno va a ser muy interesante porque vamos a contar noticias, eventos, cosas que hagamos los fulanos fuera de grabar aquí. Como puede ser un podcast en directo, por ejemplo. Eso es. Y como os hemos dicho antes, hemos estrenado canal. Bueno, el canal de YouTube obviamente existe, pero hemos estrenado lo que es Canal- unirse eso. a miembros. Entonces, si quieres apoyar al canal, ahí lo tienes. Únete, fulano. Agur, mi Asker, Joseba. Placer. Venga.